Cuando pase 1 año, 2 años, y los impuestos nuevamente comiencen a subir, y las cosas comiencen a subir, y veamos que nuestros ancianos que van a jubilar, sus pensiones van a seguir siendo miserables, porque con 20.000 pesos más, una pensión no se mejora, los sueldos no se han mejorado, no hay voluntad de parte del gobierno para suplir las demandas de los rebeldes que están marchando, de la ciudadanía, de las demandas sociales. Usted hoy día ve las canales de televisión, todos están haciendo un mea culpa. El presidente dijo: yo pido perdón. Pero ese perdón es vano, porque no es un perdón de corazón. Porque lo primero que debe hacer un hombre cuando pide perdón es un cambio. Cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, en nosotros hay un cambio. Un cambio de vida, un cambio de actitud. Pero en él no se ha visto el cambio de actitud que la gente quiere, que la ciudadanía quiere. Porque lo primero que él debió haber hecho, debió haber parado el tema de las AFP. Lo primero. Lo segundo, debió haber puesto fin al tema del TAC. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está haciendo, vamos a crear un mecanismo. Y ese mecanismo va a ser el mismo mecanismo que aplicaron hace años atrás contra el alza de los combustibles. Van a aplicar el mismo mecanismo porque eso va a ser una subvención. Es decir, el Estado va a tener que pagar como subvenciona el transporte público. Eso es lo que va a hacer. Pero no hay solución. No hay voluntad política para dar solución a las demandas de la ciudadanía, de los pobres, de los jubilados, de los enfermos, de toda la gente. No hay voluntad para hacerlo. Todos hacen un mea culpa, sí, nos hemos equivocado. Tremenda equivocación. Véanle las cuentas bancarias, véanle las empresas, véanle los negocios. Tremenda equivocación. Más de 30 años robando a nuestra nación, no robándola a nosotros, sino que robándole a Dios. Porque todo lo que es el fruto de la tierra, todo ellos se lo han robado, y eso no es mío, ni de ustedes, ni de la iglesia. Todo eso es de Dios. Y la Biblia dice: maldito soy con toda maldición. Maldición para los gobiernos corruptos, maldición para los ladrones de cuello y corbata. Maldición para ellos, porque todos me habéis robado, dijo el Señor. Todos me habéis robado. Se adueñan de las aguas, que es un bien natural. Lo vimos en la predicación del cambio climático. ¿Quién creó el agua? ¿Piñera? ¿Los socialistas? ¿Los comunistas? ¿Los de derecha? ¿Los de izquierda? Ellos se han adueñado de un bien que no les pertenece. Y Dios no pasa ningún pecado por alto. Como no pasó por alto el pecado de la desobediencia, sino que Dios dijo: maldito soy, maldita es la tierra, maldita es la serpiente, maldita es el hombre y maldita es la mujer. Así también el pecado de rebelión es maldecido por Dios. Y todos los hombres que confían en los hombres son malditos, porque así dice la palabra. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Malditos son todos los rebeldes que han salido a rebelarse contra la autoridad, porque ellos quizás no lo entienden, pero al rebelarse contra la autoridad impuesta por Dios, sea buena, sea mala, sea del color que sea, pero es una autoridad impuesta por Dios. Y la palabra nos dice, en el libro de Proverbios capítulo 29, nos dice, lo leímos recién, que cuando el impío gobierna, cuando el impío oprime al pueblo, dice que el pueblo gime, el pueblo no marcha, no protesta, no saquea, no quema. Le dije a mi esposa cuando comenzaron estas cosas, le dije: lo peor que puede pasar en nuestro país son 2 cosas: una guerra civil y derramamiento de sangre. Y Dios ha visto y vio el pecado de Caín sobre Abel, cuando mató a su hermano y su sangre fue derramada sobre la tierra. Acuérdense lo que dice la palabra: Él demandará la sangre de sus manos.
Y aquí, a los que le caiga en esta nación, van a tener que afirmarse, van a tener que sujetarse, porque si Dios no los salva, nadie los va a salvar. Lo único que pueden hacer hoy día, lo único que puede hacer el gobierno es lo que hizo el rey de Nínive: oír la palabra de Dios, oír a los profetas de esta tierra y que Él se arrepienta. Que Él se arrepienta y que comience a gobernar de la mano de Dios para que esto haya un cambio. Porque de lo contrario, vamos a ir de mal en peor. Fíjese usted que los comunistas, hoy día todos los partidos comunistas, el Frente Amplio, los partidos socialistas, el Partido Comunista, están todos ahí, esperando poder gobernar. Cuando ellos han matado a más de 100 millones de personas en todo el mundo. El comunismo es uno de los asesinos más grandes de todo el mundo. Y esto nosotros no debemos callarlo. No debemos callarlo. Le pagamos a los comunistas con nuestros impuestos. Le pagamos a los comunistas sueldos altos por ser exonerados. Por eso, nosotros que estamos en la luz, tenemos que seguir en la luz. Aunque vengan días oscuros, aunque vengan días de tinieblas, pero nosotros tenemos que permanecer en luz. Amén. Si usted no tiene principios de la palabra, si usted no tiene los pies bien puestos en la roca, déjeme decirle que cualquier movimiento de tierra se lo lleva. Viene un pequeño viento, se lo lleva. Viene un pequeño mover de agua, se lo lleva. Porque no tiene firmeza, porque no tiene raíz. ¿Cómo podemos remediar toda esta situación? ¿En manos de quién estará la solución? Solamente en manos de Dios. Por eso es que la palabra y el Señor nos llaman a clamar, a humillarnos, a pedir perdón por los pecados de nuestra nación. Cuando Nehemías escuchó que sus hermanos allá en Jerusalén habían sido deportados, llevados cautivos, y aún por su propia causa, por su propio pecado, por no haber escuchado al profeta Jeremías durante 30 años hablándole y diciéndoles: arrepiéntanse, vuélvanse de su mal camino, no sean rebeldes contra Dios, porque juicio va a venir contra ustedes. A pesar de todo eso, Nehemías lloró, ayunó y le dijo al Señor: perdona los pecados de mi pueblo. Perdona los pecados de mi pueblo. La iglesia tiene un deber muy importante. Nuestras almas no son carnales. Nuestras almas no son de saqueo. Nuestras almas no son piedras, no son palos. Nuestras almas no son cacerolas. Nuestras almas son poderosas en Dios. Amén. No es con ejército ni es con espada, sino que es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa es nuestra arma. Y nuestra lucha no es allá en la calle. Nuestra lucha es aquí. Amén. En nuestro lugar. Amén. En nuestra casa. En la iglesia. En nuestro aposento. Clamando, llorando, gimiendo por todo lo que está ocurriendo. ¿Cuánto vandalismo? ¿Cuánto daño? Ha pasado más de una semana. Se levantó el estado de excepción, el toque de queda. Hoy día a las 00 horas, si las cosas están normales, se va a levantar el estado de excepción. Mañana todo sigue normal.
Y aunque sigan las marchas, y aunque sigan las huelgas y las protestas, ya nada cambió. Ya nada cambió. Todo va a seguir igual. Lo único que hizo el gobierno fue poner un paño frío para la fiebre. Pero esa no es la solución. Esa no es la solución. Quizás nosotros tampoco tenemos la solución. Pero sabe, nosotros podemos hacer algo. Nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos cambiar. Vimos a través de la palabra de cómo Dios puede cambiar la situación y lo que Él mismo ha declarado. Cuando el rey de Nínive se arrepintió, reconoció a Dios lo que Él había mandado decirle, sacó una ley y dice que la ley era para todos los habitantes, incluyendo las bestias y los animales, que todos tenían que arrepentirse. Y cuando Dios, desde lo alto, desde el cielo, vio que el corazón de ese rey se había arrepentido, dice que entonces Dios se arrepintió de lo que había determinado hacer sobre la ciudad de Nínive. Amén. Solo entonces, cuando los gobiernos de nuestra nación, cuando los poderes del Estado de nuestra nación doblen sus rodillas y sus corazones a Dios y reconozcan a Dios como el creador de todas las cosas, entonces Dios va a detener su mano que está sobre nuestra nación. Entonces Él va a soltar la lluvia tardía. Entonces Él va a abrir los cielos y va a dejar caer lluvia de bendición sobre nuestra nación. Entonces los suelos serán reverdecidos. Entonces los animales tendrán comida. Entonces los animales tendrán agua, tendrán alimento. Entonces la ganadería será renovada. Entonces los graneros serán llenos. Pero mientras no haya una actitud reverente hacia Dios, Dios no va a quitar su mano sobre esta nación. Así como dijo el pastor, tenemos que afirmarnos. Afírmese usted, compadre, en lo que Dios está diciendo. Afírmese usted, compadre. Afírmese los gobiernos, afírmense los poderes del Estado, porque la mano de Dios se viene fuerte. Afírmense todos los rebeldes, porque la mano de Dios viene sobre ellos. Amén. Amén. Dios no va a pasar por alto lo que ha ocurrido en nuestra nación. Dios no lo va a pasar por alto. Si no pasó por alto el pecado de Adán, si no pasó por alto el pecado de rebelión de Satanás, Dios hoy día sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos de los siglos, y Él no cambia. En Él no hay sombra de variación, aunque Él muda los tiempos y las edades, pero en Él no hay sombra de variación. Él no cambia, a menos que vea que en nosotros y que en los hombres cambie, como el rey de Nínive. Amén. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Fíjense que en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel estuvo cautivo y estuvo oprimido por el faraón. Eran esclavos, eran siervos, eran trabajadores como nosotros, que vivían de los duros impuestos del faraón. Todavía no hemos llegado a vivir en ese tiempo, el tiempo que vivió el pueblo de Israel. Pero fíjese que cuando ellos estaban ahí, dice en el Salmo 137 que el pueblo de Israel se iba a las orillas de los ríos de Babilonia. Y ahí dice, llorábamos y cantábamos y nos acordábamos de Sión,
Nos acordábamos de Jerusalén, de cómo vivíamos ahí. Vivíamos en una tierra tranquila, no éramos oprimidos por nadie, éramos personas libres. Pero estaban acá en Babilonia y ellos estaban a las orillas de los ríos y comenzaban a recordar, quizás después de todo el día de haber trabajado, esclavizado, cansado, quizás con hambre, con sed, se sentaban a descansar, miraban el horizonte y recordaban y lloraban de los tiempos que vivían antes. No esperemos que nosotros lleguemos a eso, de mirar atrás, de sentarnos y llorar y lamentar. Hoy los tiempos que vivimos fueron tan buenos y hoy día no hay ni papá, no hay farina, no hay agua. Ya no tenemos casa porque tuvimos que vender la casa, ahora vivimos en la orilla de la carretera. Hoy eso va a ser algo terrible, hermano. El pueblo de Israel, mientras estuvo cautivo, dice que en el Salmo 137 ellos lloraban y se lamentaban y se acordaban. Y venían los opresores y le decían: oye, pero ustedes son buenos cantores, ustedes tienen cánticos espirituales, tienen cánticos de su nación, a nosotros nos gusta que ustedes nos canten. Y los hacían cantar. Y mientras ellos cantaban, ellos se recordaban. Qué triste sería que vinieran nuestros opresores cuando ya no estemos en la iglesia y que vengan los opresores y dicen: oye, yo me acuerdo cuando ustedes cantaban corito, y que nos hagan cantar corito. ¿Qué nos pasaría? Porque mientras le cantáramos esos coritos, nos recordaríamos cuando estábamos en la iglesia y levantábamos las manos y sentíamos la presencia de Dios, y era tan bonito y era tan lindo. Eso es lo que vivía el pueblo de Israel. Pero dice la palabra en Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 2, perdón. Verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué dice la palabra? ¿Me están siguiendo? Gemían. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice que ellos gemían. Y es lo que dice el libro de Proverbios capítulo 29. Cuando el gobierno es impío, el pueblo, ¿qué es lo que hace? Gime. Y el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, dice: los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. No dice la palabra una vez más, no dice que salieron a marchar, no dice que salieron a quemar los graneros ni la casa del faraón, no salieron a matarle los animales, no, dice que el pueblo gemía a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén. En el 3, Éxodo 3, verso 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué es lo que Dios va a ver? Va a ver nuestro gemido, nuestro clamor. Comencé diciéndoles que yo, como persona, como ciudadano, me siento afectado por la opresión de un gobierno nefasto. Nos sentimos todos oprimidos por los altos valores que hay en nuestro país, los altos impuestos,
Usted ya no hay por dónde escaparse. Todos los días nos suben las cosas, todos los días suben los impuestos, todos los días suben los consumos básicos, todos los días nos suben la luz, nos suben el agua, todos los días sube el gas. Estamos siendo oprimidos. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos haber estado con ellos en la marcha más grande de Chile, realizada el día viernes. ¡Qué emoción! Dio la vuelta al mundo la noticia de la marcha más grande en Chile, la marcha pacífica. 1,5 millones de personas, 1,5 millones de rebeldes que no estaban clamando a Dios, 1,5 millones de personas que estaban cantando, que estaban vociferando, tomando cerveza, fumando marihuana y hablando consignas y garabatos en contra del gobierno. Pero no había 1,5 millones de personas doblando sus rodillas y diciéndole: Señor, aquí estamos. Y muchas iglesias participaron con ellos. En el día, decían algunos por ahí, alcancé a leer, en el día estamos aquí y en la noche estamos acá. Ni silla ni limonada. No puede haber tibieza. No podemos ser hombres de doble ánimo, arrastrados por cualquier nube, por cualquier corriente. No podemos. Esos cristianos y quizás pastores y líderes son hombres que no tienen fe y que no tienen convicción, que no saben lo que es ser cristiano. El cristiano es aquí y en la quebrada del ají, como se dice en buen chileno. El cristiano es aquí y en la quebrada del ají. El cristiano, lo vimos por la palabra y lo estamos viendo una vez más, para que no se nos olvide, no debemos andar en las tinieblas, porque las tinieblas cubren la faz del abismo. Las densas tinieblas van a cubrir la tierra. Ya estoy terminando. Isaías capítulo 60. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. El profeta Isaías está hablando de un tiempo futuro. Estaba hablando de nuestro tiempo. Y dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Las tinieblas han estado desde el principio. El pecado son las tinieblas, la maldad del hombre, y está oscureciendo las naciones. He aquí, dijo el Señor, el mal irá de nación en nación. Primero, otras naciones, y cerca de nosotros fue Ecuador, y ahora somos nosotros. ¿Hacia dónde pasará el mal ahora? ¿Hacia Argentina, que está en elecciones, que está en la misma condición nuestra? ¿Pasará a Brasil? ¿Hacia dónde irá el mal ahora? Hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. La faz del abismo, abajo. Pero dice también la palabra que en ese mismo principio, sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios se movía. Y aunque hayan tinieblas en nuestra nación, tinieblas de pecado, tinieblas de rebelión, el Espíritu de Dios se está moviendo y se va a seguir moviendo para liberarnos de las tinieblas. Amén. Para liberar a nuestra nación de los gobiernos corruptos, para liberar a nuestra nación de los altos impuestos. El Espíritu de Dios está moviéndose para traer libertad a su pueblo y para castigar a los malvados. Nosotros no tenemos que estar allá.
porque allá están las tinieblas. Amén. Si nosotros estamos allá, como pueblo de Dios, seremos castigados. El juicio comienza por la casa de Dios. Nosotros seremos los primeros. Nosotros seremos los primeros en caer. Muchos van a caer en nuestra nación. Muchos van a llorar, muchos se van a lamentar. Ministerios van a caer. Hombres de Dios van a caer. Porque fueron seducidos por las tinieblas. Porque fueron engañados por la serpiente. Astuta. Por eso que nosotros tenemos que tener el corazón de Dios. Amén. Tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. No tenemos que tener ni siquiera nuestra propia mente. Porque nuestra voluntad ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Amén. Porque nuestro cuerpo ya no nos pertenece, sino que le pertenece y es de propiedad del Espíritu Santo. Amén. Si es que el Espíritu Santo, decía el apóstol Pablo, mora en vosotros. Amén. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, este cuerpo, esta mente, estos pensamientos, este corazón, se va a doblegar delante de Dios y no delante del mundo. Amén. Póngase en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a terminar cantando un